Seguimos estudiando la Biblia, mis queridos hermanos, y esperamos tener un buen tiempo hoy de aprendizaje. La verdad que les voy a ser sincero, el tema de hoy, mis hermanos, es bastante trascendental y de igual forma también es bastante contracorriente, fíjense, y contracorriente aún con la misma, a mí me gusta eso, fíjense, contracorriente contra la misma iglesia evangélica. Fíjense que en algún momento a mí me llamó la atención que alguien me preguntaba que si yo era evangélico o qué. Alguien me preguntó si yo era evangélico. ¿Y por qué? ¿Por qué dice eso? Le dije yo, ¿verdad? Porque siempre dice cosas, me dice, ¿verdad?, que van en contra de lo tradicional. Y yo creo que es un buen punto ese. En lo personal me gusta si alguien me define así. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Porque creo que es necesario que la iglesia vuelva y tome las riendas de lo que el Señor le dejó. Y es importante comenzar a ver las cosas conforme a la Escritura, no conforme al dogmatismo, no conforme a lo que fulano dice o lo que mengano dice o lo que X o Y persona dice, sino que conforme a lo que la Biblia dice. ¿Sí? Conforme a lo que la Biblia dice. Hoy en la mañana me indignaba, por poquito y me rasgo las vestiduras como los fariseos, ¿verdad? No, son bromas. Pero veía, por ejemplo, una publicación, fíjense más, en donde salía una publicación de un aniversario de X denominación, y no voy a decir nombre por ética, ¿verdad? X denominación, y ¿sabe cómo decía el tema del título? ¿Sí? La adoración y decía la denominación. O sea, no sé si me entiende. O sea que el objetivo estaba puesto sobre la denominación y no sobre el reino. ¿Sí? O sea que la mirada está puesta más en lo que dice fulano de tal, fundador de la denominación, antes que lo que Cristo Jesús dice. ¿Me explico, hermanos? Mire qué peligro. ¿Cuál es el peligro que estamos o que corremos siguiendo esa tendencia? Caer a lo mismo que cayó el fariseísmo en los tiempos de Jesús. Y la gran mayoría de discursos de nuestro Señor Jesucristo iban en contra del fariseísmo. ¿Sí? En contra de la línea tradicional. Y hoy vamos a estudiar, hermanos, un pasaje bíblico, el cual ha sido víctima, fíjense, de mucha mala interpretación y muchas veces utilizado para conveniencia del humano, sacándolo fuera de contexto. Ya ustedes, yo creo que está el título por ahí, ¿verdad? Cuando dice la oración perdida. La oración perdida. Y es bien interesante, fíjense, hermanos, que esta sección específicamente viene siendo casi la conclusión del Sermón del Monte para luego pasar, miren, al llamado o a la entrada al reino, que ustedes vieron ese mensaje con el pastor Eddie el domingo pasado. ¿Sí? Entonces, regresemos a la línea de pensamiento. Venimos hablando del Sermón del Monte, la constitución del reino, cómo nosotros como ciudadanos del reino estamos llamados a vivir en esa tierra. Dejamos evidente y dejamos claro según la Escritura que todos los principios éticos y morales que el Señor Jesucristo enseña en el Sermón del Monte son para la iglesia de hoy. Sí, no es para el futuro. Sí, el reino del Señor está aquí ya, pendiente su plenitud, ¿no? Cuando Él venga. ¿Sí? Pero está aquí ya. Si no, Él no hubiera dicho, vosotros sois la sal de la tierra. Tampoco hubiera dicho, vosotros sois la luz del mundo, sino que hubiera dicho, vosotros seréis la sal de la tierra. Vosotros seréis la luz del mundo. Él dice sois. Tiempo presente. ¿Sí? Ahora, venimos entonces y hablamos de muchos aspectos y en este momento principal, el Señor Jesucristo, fíjense, hermanos, este pasaje bíblico que lo encontramos, y si usted quiere, comience a buscarlo ya, en el capítulo 6, capítulo 7 del Evangelio según Mateo, verso 7. Este pasaje específicamente, mis queridos hermanos, como lo hemos dicho, ha sido víctima de muchas malas interpretaciones. ¿Sí? Muchas malas interpretaciones. Y cuando alguien dice, por ejemplo, alguien trata de decir, no, es que el Señor ahí está instruyendo a cómo orar. No. El Señor ya enseñó anteriormente cómo orar. Por lo tanto, aquí es una invitación, mire, no es una enseñanza, es una invitación a qué es lo que nosotros tenemos que pedir. Antes de leer el pasaje bíblico, yo les quiero hacer una pregunta.
en un alto, o mejor dicho, ¿cuál es la gran mayoría? Oiga esto, hermano, ¿cuál es la gran mayoría de contenido que tienen nuestras oraciones hoy en día? Si hacemos un análisis, por ejemplo, que el Señor nos diera acceso al contenido de las oraciones de la feligresía hoy en día, ¿qué es lo que contienen nuestras oraciones? ¿Qué tipo de peticiones? ¿Cómo? Salud. Muy bien. ¿Alguien más decía algo? Pero, dinero. ¿Ah? Situaciones que tienen que ver con nuestra economía. Situaciones que tienen que ver con nuestro bienestar. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Quiere usted ver a alguien? ¿Sí? ¿Quiere usted ver a alguien con un clamor intenso ante el Señor? ¿Ah? ¿Quiere usted ver a alguien que verdaderamente doble rodillas y clame de la forma que usted no se imagina? Póngale problemas financieros y de salud. Entonces, ahora, con esto no estoy diciendo que esté mal que nosotros ambicionemos cosas desde la perspectiva sana, que ya lo vimos en clases anteriores. No está mal que usted ambicione tener cosas en esta tierra en el sentido, ¿sí?, de sus posesiones, de, como decíamos, ¿verdad?, un buen tiempo de retiro, sus ahorros, su casita, sus proyectos. No estamos diciendo que eso esté mal, pero en su lugar adecuado. Lo que el Señor dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto vendrá por añadidura. No estamos diciendo a vivir desinteresadamente, sin esforzarnos, porque si no contradecimos la Biblia, por ejemplo, en el libro de Proverbios, cuando dice, mira la hormiga o perezoso, que se esfuerza para tener alimento en el día que no puede salir. ¿Me explico, hermanos? Tenemos que balancear este asunto, ¿verdad? Porque los extremos no sirven. Los extremos son malos y ahí es donde radica el problema de todo tipo de enseñanza, en los extremos. ¿Sí? Hoy vamos a leer este pasaje bíblico, ¿ya lo tienen? Y luego explicamos un poco acerca de ello. Mateo 7:7. Dice la Escritura, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Muy bien. Qué pasaje más lindo este, mis queridos hermanos. Y vuelvo a repetir. Fíjense que históricamente este pasaje ha sido utilizado en reuniones de oración, que no está mal que lo utilicemos, pero el punto radica en qué pedimos con estas palabras. ¿Sí? ¿Qué es lo que pedimos con estas palabras? ¿Qué es lo que el Señor está invitando aquí a nosotros a que pidamos? ¿Pedir qué? ¿Sí? ¿Pedir qué? Mire qué interesante con qué. Ojo, no perdamos de vista que dije al principio que esta es la conclusión ¿a qué? A toda la enseñanza del Sermón del Monte. Las bienaventuranzas, la misión, sí, la ética religiosa, nuestras relaciones personales, el cuidado de ser mentiroso, el adulterio, todo lo que tiene que ver con la ética del creyente, ¿sí? Y por citar algunas cosas, queridos hermanos, tal vez así rapidito, sí, el Señor habló mucho acerca de la ley, por ejemplo, de la hipocresía, de la ira, del adulterio, del divorcio, de la mentira, ¿sí?, de los juramentos, del amor hacia los enemigos, ¿sí?, del involucramiento en el reino, de la pasión por servir al Señor con mis bienes, por ejemplo, de la oración, por ejemplo, ¿sí?, del ayuno verdadero, que implica, dijimos que tiene que ver con congruencia, ¿sí? ¿Sí? ¿Se recuerdan? ¿Sí? De los tesoros en el cielo, de esa pasión porque el reino del Señor sea expandido. Hablamos de eso y muchas cosas más en el Sermón del Monte.
Entonces la pregunta aquí del millón es, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros le pidamos? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros sí le busquemos? ¿Y qué es lo que el Señor quiere que nosotros llamemos? ¿Sí? ¿A qué se refiere el Señor con esto? ¿Se refiere a una casa? ¿Se refiere a un carro? ¿Se refiere a una sanidad en este pasaje en específico? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Y por eso el pasaje bíblico, miren mis queridos hermanos, la oración perdida. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nuestras oraciones, y sin el muchas veces, la gran mayoría de veces nuestras oraciones no contienen lo que verdaderamente deberían contener. Podríamos pensar, mano Carlitos, pero ¿qué de malo tiene? En que yo pida posesiones, en que yo pida riqueza. No tiene nada de malo. El problema es de que nosotros venimos a ser incongruentes en el hilo de pensamiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? No se les olvide la conversación que tenían, ¿verdad, hermanos? Ellos tenían una conversación. El Señor Jesucristo estaba exponiéndoles así. Y anteriormente en el sermón les había dicho el Señor, miren, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, oiga, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el Señor dice entonces, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Miren, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Vestido, comida, bienestar. ¿Sí? Entonces, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Mis hijos, yo les voy a dar todo. ¿Quedamos en eso? Yo les voy a dar todo. Entonces pareciera ilógico que yo venga ahora o el Señor Jesucristo venga más adelantito en esa misma conversación y le dice, pedid, buscad, llamad. ¿Cómo así pedid, buscad, llamad? Por las cosas que dijimos, comida, bebida y bienestar. Bueno, porque no les acabo de decir yo que están seguras, ¿ve? ¿Me explico, hermanos? Quiero que me entiendan ese aspecto porque es bien, o sea que este análisis deja fuera nuestras peticiones egoístas. ¿Sí? Nuestras peticiones de los que buscan los gentiles. El gentil, mi hermano, el gentil, por eso es que el Señor Jesucristo, más atrasito ahí, cuando hablamos de las riquezas, ¿sí? Ahí se refiere al Dios Mamón. ¿Y cuál era el Dios Mamón? Los gentiles adoraban a un Dios, el cual ese Dios era, entre comillas, el que se encargaba de bendecirlos económicamente. Miren qué interesante, pues. Entonces el Señor habló muy fuertemente acerca de esto. O sea, no pidan como los gentiles. Ahora viene el punto aquí, mis queridos hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo deja claramente establecido que Él va a proveer todo lo que usted necesita. Deja claramente establecido que Él va a proveer todo lo que usted necesita. Él está diciendo a usted, no se preocupen. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces viene, ¿por qué esta oración la vamos a utilizar para pedir cosas materiales si ya el Señor dijo que nos lo iba a dar todo? ¿Me explico, hermanos? Fíjense que los miro como que no mucho, pero y me detengo porque esto es una clase y quiero que entendamos. ¿Sí? Él ya dijo que lo va a dar todo. ¿Sí? ¿Qué parecemos nosotros? Señor, pero me va a dar, ¿va? Señor, pero me va a dar, ¿va? Señor, pero me va a dar. ¿Qué significa eso? Significa que usted no cree a lo que Él dijo. ¿Me explico, hermanos? Significa que usted no cree lo que Él dijo. Porque usted está insistiéndole en algo que Él ya dijo que lo iba a dar. Qué lindo es eso, hermanos. No sé si a ustedes les parece lindo, pero a mí me parece lindo. Que tenemos garantizado, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿No es? Ajá.
Lo de la viuda era fe. Lo de la viuda era fe. ¿Sí? Insistencia en cuanto a algo, independientemente de la respuesta del Señor. En ese... Exacto. Sí, sí, sí. Independientemente, el problema radica en pensar de que ese momento de la viuda se aplica, por ejemplo, a todo el mundo, en que el Señor está obligado a sanar a todo el mundo. Imagínense que nosotros nos centráramos en esa doctrina. Qué mentirosos seríamos, ¿no? Por cierto, bienvenido, Cristian. Y aquí está fiel testigo. Imagínese usted que nosotros dijéramos que el Señor sana todo. No existieran los hospitales. O sea, no va por ahí la cosa, hermanos. Hay que analizar bien las cosas. ¿Sí? Ahora, entonces, si estamos descartando que el Señor no está hablando aquí de aspectos materiales, que es porque por lo regular nuestras oraciones están llenas, ¿a qué se refiere? Ahora, antes de explicar a qué se refiere, quiero explicar algo bien importante que encontramos aquí, que es una secuencia, miren hermanos, de imperativos. ¿A qué me refiero con una secuencia de imperativos? Me refiero, miren hermanos, a 3 verbos específicamente, los cuales el Señor está ordenando a que lo hagamos. Y aquí encontramos, miren hermanos, un sentido evolutivo de la petición. O sea que no estamos hablando de cualquier peticioncita. O mejor dicho, no estamos hablando de cualquier procesito. Oiga pues, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, mire, llamad y se os abrirá. Esto, miren hermanos, es como un proceso, oigan esto pues, es como un proceso evolutivo. En el ciclo de necesidad que nosotros tenemos, ¿sí? Usted puede tener un proceso evolutivo. No sé, quiero que recuerde en su momento, a usted ahorita, en algún momento que haya tenido una necesidad urgente. Por no hacerle muy largo el asunto, póngale que tengamos un hijo que lo salva únicamente X medicamento, el hijo está al borde de la muerte, pero está garantizado que X medicamento salva al niño. Pero usted no tiene el dinero, ni tiene que vender para hacerlo. Por ejemplo, qué situación tan compleja, ¿no? Ahora, la pregunta es esta. En ese proceso evolutivo, yo les aseguro que cualquiera de nosotros perdemos la vergüenza, ¿verdad que sí? ¿Ah? Y yo me acerco a quien creo que probablemente pueda tenerlo y yo vengo y le pido. ¿Sí? Pero en mi desesperación, porque anhelo esa sanidad de mi hijo, ¿ah? Si no me responde solo en la petición, porque le llamo, voy y lo busco. Y si en ese proceso que lo busco tampoco hay una respuesta, avanzo más y le voy a tocar la puerta aunque esté durmiendo. A mí no me importa ¿pero por qué? Porque eso que está pasando con mi hijo tendido en el hospital a mí me está agobiando la vida y me interesa. O sea, quiero que él se salve. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué? Porque un hijo nosotros, dejando de un lado doña Florinda, ¿verdad? Que dice, un hijo es nuestro tesoro. ¿Ah? ¿Me explico, hermanos? O sea, porque nosotros amamos. Entonces, este ciclo evolutivo de petición que el Señor está ordenando tiene algo de fondo. Y ese algo de fondo que tiene, usted va a hacer eso cuando ama verdaderamente ese algo. ¿Me explico? Usted ama entrañablemente ese algo y usted pide, usted busca y usted llama, por favor. Porque ama ese algo. La pregunta entonces es, para ya ir aterrizando en la introducción. Hermanos, cuando el Señor dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que quiere que pidamos? La ética del reino. La ética del reino. Aquí no se refiere a un carro, aquí no se refiere a una casa, aquí no se refiere a salud, aquí no se refiere a nada, ninguna otra cosa. Se está refiriendo específicamente, queridos hermanos, a la ética del reino. Se está refiriendo específicamente a esa pasión, ese amor por las cosas de Él. Se está refiriendo a los tesoros de
el cielo que Él dijo y que dijimos que era todo lo que encierra en nuestras vidas, el involucramiento de lo eterno. El involucramiento de lo eterno es clave, mis hermanos. Usted y yo lo más que iremos a poder vivir en esta tierra, si bien nos va, es de 70, 80 años. Y qué triste es que queramos pasar esos 70 u 80 años enfocados en algo que es corto, cuando la Biblia dice en su palabra que nos enfoquemos en lo eterno. Y el Señor quiere que le pidamos, que busquemos y que llamemos por las cosas eternas. Hermano Henry. Uh-huh. Exacto. Eh, eh, y, no, y miren, y aquí viene algo importante, fíjense hermanos, eso también es parte del reino, ¿sí? Eso también es parte del reino. ¿Quiénes? Los que lloran por su pecado, porque también nosotros somos, ¿qué? No somos constantes, porque somos pecadores, y por eso es que el Señor pone esa gran cantidad de advertencias en la Biblia, porque somos intrascendentes muchas veces, ¿sí? ¿Me explico, mis queridos hermanos? Hoy les hago una pregunta. Yo, mis hermanos, ¿cuánto hemos pedido eso? ¿Cuánto nos hemos arrodillado a decirle al Señor, Señor, ayúdame a amar a mis enemigos? ¿Cuánto hemos hecho ayunos, Señor, que por favor mucha gente conozca a Cristo? ¿Cuánto hemos hecho todo esto? ¿Cuánto hemos orado por ello? Vuelvo a repetir, ¿quiere usted ver a alguien haciendo ayunos? Tóquenle la salud, tóquenle la economía. Lo que decía hermano Eddie, ¿no? Ahorita en el tiempo de cuarentena, hermano Eddie ponía un ejemplo. En el tiempo de cuarentena los estados de WhatsApp se llenaron de la canción aquella, ¿cuál dijo usted, hermano Eddie? Se me olvidó. Levanto mis manos. O si no, aquella Samuel Hernández, ¿sí? Dios sabe lo que hace. Y todo el mundo, pues, consagrado. Y después, ¿qué pasó? Cito las palabras de San Eddie Osorio. Vuelven al conejo malo. ¿Me explico? Cité porque no quiero plagiarle la idea a él, ¿verdad? Así que cito. Entonces, me explico, hermanos. Ahora, vuelvo a repetir. ¿Por qué de ese ciclo evolutivo? Por eso, miren, hermanos, puse el ejemplo de nuestro hijo, porque es una de las cosas que más amamos nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos. Ahora, por eso ahora viene aquí un punto importantísimo. Para yo poder ejecutar ese ciclo evolutivo de petición, pasión por el reino, significa que el reino debe ocupar un lugar importante en mi corazón. Y cito la conclusión del Señor Jesucristo cuando Él dijo, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Qué es lo que más anhela usted en este mundo? Vuelvo a repetir y espero no me malinterpreten. Yo no estoy hablando en contra, por ejemplo, un discurso como la teología de liberación, un discurso comunista, ¿verdad? En el que usted tiene que darle todo a los pobres ¿qué? Un tiro al capitalismo, por ejemplo, que usted invierta. No estoy hablando nada de eso, claro. Yo le invito a que usted, como dijo alguien por ahí, le quiero dar palabra profética a usted para ser prosperado en esta mañana. ¿Quieren que te la dé, hermanos? ¿Quieren que les tire palabra profética en esta mañana? Trabaje. ¿Sí? Eso es disciplina. ¿Sí? Si usted no puede usted gastar más de lo que gana. Hay un ejemplo bien bonito de los hermanos Wesley. Tal vez ustedes lo han oído. Juan y Carlos Wesley. Juan Wesley y Carlos Wesley. Dos de los grandes evangelistas allá por el año 1800. Me llama la atención que estos hombres, miren hermanos, el Reino Unido
patearon completamente el Reino Unido y una gran cantidad de Europa y Latinoamérica con el Evangelio. Y eran dos hombres que, aparte de que eran grandes siervos del Señor, tenían negocios. Fíjense, y me llama la atención que eran muy prósperos. Pero ¿a qué creen ustedes que se debió esa parte? Se debió, miren hermanos, ¿a qué? Ponen el ejemplo de Juan Wesley. Juan Wesley comenzó subsistiendo con 1,000 euros. Y él ganaba 1,000 euros y gastaba los 1,000 euros. Pero en su momento Dios lo bendijo porque él bendecía al reino del Señor. Él trabajaba para el reino específicamente y comenzó a ganar 2,000 euros. ¿Pero qué creen que pasó? Juan Wesley siguió viviendo con los 1,000 euros. Luego el Señor lo bendijo y de 2,000 euros que ganaba, comenzó a ganar 4,000 euros. Pero Juan Wesley siguió viviendo con los 1,000. Y ese ciclo se fue creciendo más y más. Y él decía esto: si el Señor me da más, es para que yo más bendiga su reino. El secreto de estas personas, por la prosperidad que tuvieron. Para hablarles también un poco acerca de que, porque también no vamos a ir al extremo a decir que el Señor no bendice, mis hermanos, o que es pecado que usted tenga sus posesiones. No. Eso tampoco es así. Lo que sí no le voy a decir es que si usted da 1,000, el Señor le va a dar 10,000. Eso es mentira. Si usted da algo y el Señor, pues en su voluntad está que no le va a devolver todavía para que pase un proceso, pues el Señor lo va a hacer así. Ahora, entonces, digo esto, miren hermanos, ¿por qué? Porque tenemos que tener cuidado nosotros en pensar que todo tiene que ver con cosas milagrosas. A veces pensamos de que todo tiene que ver con cosas milagrosas, que el Señor tiene que traer del cielo cosas instantáneas. No, todo proceso de prosperidad, mis hermanos, en nuestra vida, oiga hermano, tiene que ver con disciplina. Con disciplina. Muy bien. Solo este espacio ahí para darnos cuenta de que también podemos nosotros, no estamos negando, no estamos dando un discurso de comunismo, por ejemplo, ¿verdad? No. Entonces, mis queridos hermanos, esta petición en específico, miren hermanos, es un ciclo evolutivo de pedir al Señor, el cual viene, miren hermanos, a demostrar qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabe cómo evaluaríamos muy claramente nosotros qué es lo que hay en el corazón de las personas? Escuchando sus oraciones. ¿Por qué usted ora? ¿Qué contienen sus oraciones? Pregunto, hermanos. Señor, que me paguen. Señor, que mi vaca salga buena. Señor, que el cerdito pese. Señor, que se vendan los chicharrones mañana en el nombre de Jesús. Señor, que las gallinas pongan, Señor. Señor, que los pollos engorden. Señor, que se quiebren los vidrios de los hermanos aquí en Chiquimula para que pasen a comprar aquí conmigo. No sé si me entienden, hermanos. Pero miren, si somos sinceros, hermanos, mucho del contenido de nuestras oraciones tienen que ver con aspectos así. Y el pasaje bíblico nos está llamando, y ojo con esto que se me olvidaba decirlo, el pasaje bíblico nos está invitando, nos está ordenando el Señor a que le pidamos, a que le busquemos, a que le llamemos. Ahora hay un punto bien importante, ¿sí? Que esta oración perdida, miren, cuando usted ora, ¿qué es lo que más anhela? Pregunto. Que el Señor responda. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Usted pide cualquier cosa, que ya dijimos que por lo regular pues son cosas materiales. ¿Qué es lo que usted más anhela? Una respuesta positiva. Por ejemplo, más que todo por aquella, Señor, que me paguen, Señor, algunos hasta veladoras ponen para eso, es broma. Pero ¿qué es lo que más la gente espera? Que el Señor responda. ¿Saben qué es lo lindo de esta oración? Que es una invitación que el Señor está dando a que lo hagamos, y ¿saben qué? Se garantiza la respuesta positiva. Pedid. ¿Y qué dice? Se os dará. Buscad, y ya está la respuesta. ¿Qué dice?
hallaréis. Llamad quiere decir, o sea, de buscar, de tocar. Llamad a la puerta, ¿y qué dice el Señor? Se os abrirá. Y más adelante dice, ¿por qué? Y hace la comparación, porque ¿quién de vosotros, si un hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O quién de vosotros, si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? Imagínense, ni ustedes que son malos, dice el Señor aquí, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más yo? Dice el Señor. O sea que la respuesta positiva está garantizada, mis hermanos, para que vivamos para su gloria. El punto radica es qué tanto yo quiero vivir para su gloria. Hermano. Exacto. No. Y como decimos, no solo Daniel, hay varios ejemplos en la escritura de personajes bíblicos que buscaron y el Señor, hermanos, el Señor jamás le va a negar una capacidad así. ¿Sí? ¿Se refiere a Daniel? Solo confío en él, exacto. En el pozo de los leones. Sí. Sea tu voluntad, Señor, ¿no? Si hasta aquí llegué en la boca de un león, pues el Señor decidió que no, y también. Habían propósitos específicos de parte del Señor con él, vamos a decirlo así, hermano, ya viéndolo aquí desde este lado de la película nosotros, ¿verdad? Porque también muchos, ¿sabe por qué digo esto? Porque muchos grandes hombres de fe murieron en el primer siglo que le aseguro que buscaron al Señor con todo su corazón y fueron muertos. O sea, todo aquí viene dentro de un propósito. Por eso, miren, hermanos, dijimos hace un par de domingos, no sé si usted se acuerda, ¿cuál es el milagro más grande que un hombre puede alcanzar? Que hablábamos un poco acerca de la pandemia, muertes, todo esto, ¿verdad, hermanos? Que hoy en día, pues, es ridículo venir y decir, como resultaron muchos al principio de esto, ¿verdad? Que declaramos en el nombre de Jesús que el virus queda cancelado. Así como resultó un ridículo que tengan cuidado en sus redes sociales que se llama Guillermo Maldonado, hermanos. Es un gran falso que dijo que él cancelaba el virus en la frontera de Estados Unidos. Y sopló todavía, tiró un gran soplido que lo único que tiró ahí fueron bacterias. Tiró un gran soplido, miren, hermanos, y canceló. Muerto. En nombre de Jesús. Y miren. Entonces, ¿por qué digo que cuál es el milagro más grande que un humano puede alcanzar? El milagro más grande que un humano puede alcanzar se llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque usted esté al borde de la muerte, usted alcanza paz. Usted está seguro con Cristo, usted no muere, solo es traspuesto a un lugar mejor. Ese es el milagro más grande. No tanto la sanidad de alguien. Porque tenemos que tener cuidado de, como dijimos anteriormente, como de contradecirnos, ¿no? Porque ¿cuál es la excusa de todos estos falsos sanadores, por ejemplo? Cuando alguien no sana, ¿qué es lo que le dicen? No, es que usted no tuvo fe. No, es la soberanía de Dios. Les puedo asegurar que el Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento menciona mucha gente que sanó. El ciego Bartimeo, el paralítico que estaba en el estanque. ¿Cuántos que sanó? Pero les aseguro, mis queridos hermanos, que hubo mucha gente que tampoco la sanó. No porque no haya podido, sino porque en su voluntad está. Y dice que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Pero mi confianza no radica en que en las obras del Señor tengan que ver únicamente con tenerme bien aquí o tenerme vivo aquí. El apóstol Pablo lo entendió cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero estar aquí, dijo Pablo, ¿verdad? Porque quiero anunciar el evangelio a mucha gente. Pero si Él me lleva, es mejor para mí, dice Pablo. ¿Me explico, hermanos? La confianza en el Señor, mis hermanos, es el milagro más grande. Cuando usted esté al borde, yo siempre cito una historia de un hombre de color, por cierto, en un hospital norteamericano,
Y como ustedes saben, pues hay ciertos sectores en Norteamérica que son un poco racistas, ¿no, hermanos? Pues este hombre fue diagnosticado con un cáncer mortal. Era un creyente, un hombre fiel, devoto en su iglesia, en donde servía de muy buena voluntad en el área de evangelismo. Pues el Señor decidió en su soberana voluntad pues que un cáncer lo atacara a su organismo. Él termina en sus últimos días en un hospital y lo único que pidió fue que lo aislaron a un cuarto específico de ustedes. Lo único que pidió fue que por favor le dejaran entrar su guitarra. Y este hombre en el hospital, todas las noches y durante las mañanas, alababa el nombre del Señor. Y a través de los cantos, muchos enfermos, desahuciados, conocieron al Señor. Este hombre terminó muriendo con una sonrisa en su rostro. Él no murió, mis hermanos. Su cuerpo murió. Pero él pasó a un mejor lugar. Entonces, ¿qué encontramos aquí, mis queridos hermanos? Encontramos gente que está enfocada en lo real. ¿Sí? No en lo pasajero, sino en lo eterno. Y el punto principal del Señor con esta petición es: pedid, buscad y hallaréis, sí, buscad y hallaréis, perdón, llamad, pedid, buscad, llamad, tiene que ver con que nosotros anhelemos las cosas eternas, mis hermanos. Y miren, hermanos, no lo decimos con fines de lucro, porque nos convenga más a nosotros que usted busque o no al Señor. No, usted bien sabe que no es eso, no es por su bien. Es por el bien de su eternidad. Porque el Señor, hermanos, todo que tenga que ver con esta búsqueda, Él respalda desde una perspectiva aquí en la tierra y en la eternidad también. ¿Me explico, mis hermanos? Cuán importante es que nosotros, ¿sí? Cuán importante es que nosotros, queridos hermanos, tengamos nuestras prioridades en su lugar. Que nuestras prioridades sean nuestras prioridades. Ahora, decía, hermanos, en el punto anterior que esta oración es seguridad que será respondida. ¿Sí? Seguridad que será respondida. Ahora, aquí viene un punto muy importante que también está aquí inmerso. Viene algo muy importante aquí. Si usted anhela, por ejemplo, pedid, buscad, llamad. Pedid, buscad, llamad, una iniciativa propia. Si usted anhela las cosas del reino, no espere usted que desde una perspectiva milagrosa el Señor lo haga a usted una persona madura. ¿Sí? Que el Señor envíe un poder angelical, ¿verdad, hermanos? Y baje del cielo poder así. Y caiga en usted, como algunos dicen, ¿verdad? Ay, ahora usted ya es un hombre espiritual. No, déjeme decirle que si usted no busca al Señor, que si usted no se congrega, que si usted no aprende, que si usted no tiene interés por la Biblia, usted jamás va a crecer. Pedid, buscad, llamad. Ese interés propio implica disciplinas, mis hermanos. Implica disciplinas. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué lugar ocupa el Señor en nuestra vida? ¿Qué tanto nosotros, queridos hermanos, nos importa el reino? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto nos importa? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto queremos? ¿Sí? ¿Qué tanto anhelamos? ¿Qué tanto anhelamos que la iglesia crezca, por ejemplo? ¿Qué tanto anhelamos que se desarrollen liderazgos? ¿Qué tanto anhelamos? Qué triste se va a ver que pasemos una eternidad o que pasemos, hermanos queridos, enfocados tanto en cosas que no valen la pena, cuando al final de los tiempos nosotros terminamos muriendo, y qué triste es que perdimos aquí y perderemos allá también. Pedid, buscad, llamad hacia esto, hacia la ética del reino. Y sabe, mire, no hay necesidad que usted me crea. Léalo en su Biblia. No hay necesidad que usted me crea. Si usted no me quiere creer, no me crea. Amo y deseo que usted lo haga, pero no es mi problema tampoco si usted no lo hace. Usted tendrá las consecuencias. Mi trabajo es advertirle y enseñarle el camino. Pero si usted no quiere, pues también. Pero la misma Biblia dice en su palabra que usted tendrá consecuencias. Y consecuencias de toda índole. ¿Por qué? No os engañéis. ¿Sí? Dios no puede ser burlado.
pues todo lo que el hombre siembra cosecha. ¿Me explico, mis hermanos? Entonces, todo va a radicar en lo que en mi vida, mis queridos hermanos, yo estoy viviendo. Ahora, entonces, el recurso, mis queridos hermanos, ¿sí? Entendemos, miren, hermano, otro aspecto también que quiero mencionar es que el Señor Jesucristo entiende nuestra debilidad. El Señor Jesucristo entiende nuestra debilidad. El Señor Jesucristo sabe de lo que nosotros padecemos y es por eso que Él enseña estas cosas. Y es por eso que Él sabe, miren hermanos, que nosotros no podemos vivir esta ética del reino que nos ha enseñado en el Sermón del Monte. Él sabe que a nosotros nos va a costar. Por eso nos dice, pidan, busquen, llamen, porque solos ustedes no van a poder. Por eso es que me llama la atención cuando el apóstol Pedro, por ejemplo, le pregunta al Señor, ¿verdad, Señor? ¿Hasta cuánto he de perdonar a mi prójimo? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor lo mira y le dice, Pedro, no te digo hasta 7, mi hermano, sino hasta 70 veces 7. Imagino que Pedro debe haber tenido más de algún fariseíto por ahí que ya le llevaba 6 quizás, y diría Pedro, una me falta que te ría. Porque los preceptos de los fariseos judíos, ¿verdad? Era que la ley que ellos habían escrito, no la ley del Señor, no que los preceptos que ellos escribían decía que hasta 3 veces. Entonces Pedro fue espiritual y se fue hasta 7, ¿verdad? Pero miren, pues, a lo que quiero llegar es esto. El Señor le dice, no te digo 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Que es un número, ¿sí? Pero me llama la atención lo que Pedro dice al final. ¿Saben qué le dijo? Señor, auméntame la fe. Yo creo que es una conclusión correcta. ¿Tiene usted falta de involucramiento? ¿Tiene usted falta de amor por el reino? ¿No le interesa el reino? Mire, le doy un consejo, mi querido hermano. Sea sincero con el Señor. Dígaselo, Señor. Fíjese que la verdad yo le voy a ser sincero, Señor. Yo he estado yendo a la iglesia por pena al resto. Porque fíjese que el hermano fulano no me deja escribir mensajes de WhatsApp y ya me da pena decirle que me cae mal ir, pero voy a ir por pena a él. Dígaselo, Señor. Señor, fíjese que a mí no me interesa. Por ejemplo, la juventud. Señor, fíjese que a mí no me interesa participar con los jóvenes. Yo la verdad no quiero, pero dígame. Dígaselo al Señor. Así como llegó el publicano delante del Señor, Señor, sé propicio de mí, pecador. No oculte su realidad. Dígaselo. ¿Y sabe qué va a pasar? El Señor lo va a ayudar. Digámoselo al Señor, mis hermanos. Digamos nuestras debilidades, pero vuelvo a repetir, a usted le va a preocupar porque usted anhela y quiere algo. Si usted no lo anhela, si en su corazón no está, es muy difícil. Como decía el pastor Eddie el domingo pasado, si usted está o no está en el camino angosto, si usted entró o no entró por la puerta estrecha, si usted no ha entrado por la puerta estrecha, pues muy difícilmente usted va a querer esto. Entonces, mis queridos hermanos, qué importante es que nosotros tomemos en un lugar adecuado esta parte. Y ahora, concluyo, mis queridos hermanos, con una conclusión natural que encontramos en el cuerpo del sermón. Aquí terminamos con el sermón para luego pasar al llamado, a la entrada al reino. Y el Señor Jesucristo dice en su palabra, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La famosa regla de oro. Pero miren, fíjense que nosotros también hemos malinterpretado esto. Muchas veces decimos esto, miren, no hagan con otro lo que no te gustaría que hagan con vos. ¿Verdad que eso decimos? No hagan. Desde la perspectiva negativa, mire, no hagan. Significa entonces que si usted no hace nada, si usted no le hace nada a nadie es porque no quiere que hagan nada a usted. ¿Me explico, hermanos? Pero aquí el Señor no está diciendo eso. Aquí el Señor está diciendo, escuchen, hermanos, miren, aquí el Señor está diciendo, miren, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan como vosotros, así también vosotros haced. No dice no hagan, sino que dice hagan. ¿Qué implica esto?
¿Ah? ¿Qué implica esto? Implica, mis queridos, que nosotros tomamos la iniciativa de bendecir a alguien. Y en términos generales, ¿qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted desea con otra persona? ¿Qué es lo que usted desea con su prójimo? En términos generales, lo que el Señor está diciendo aquí es, así como ustedes anhelan las bendiciones del reino, de esa misma forma anhelen que otros conozcan también el reino. ¿Me explico? Qué importante es esto, mis hermanos. ¿Sí? Todo tiene que ver más que cosas materiales. ¿Sí? Más que otra cosa. Todo radica en lo eterno. Yo les quiero animar en esta mañana, mis queridos hermanos, a que podamos hacer una evaluación en nuestras prioridades. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas? ¿Qué es lo que es más importante para nosotros? Lo dice el Señor, no yo. Él es digno de confianza. Y yo le quiero animar a que si usted no tiene en su orden de prioridades el reino como en el orden de prioridades, que sea la primera posición, el reino, hay un problema ahí. Yo le animo a que sea el primer lugar. Miren, hermanos, ya basta de ser iglesias raquíticas. Tenemos que romper el gafe de ser iglesias intrascendentes, con la famosa y mentirosa casaca evangélica que decimos, es porque somos iglesias de sana doctrina. Por eso es que la gente no viene, porque como aquí se predica la verdad. No, aquí muchas veces la gente no viene porque nosotros somos amargados, porque no amamos al prójimo, porque somos chismosos, porque hablamos más de la gente en vez de bendecirlo. ¿Me explico, hermanos? Anhelemos. Seamos trascendentes. Pero si usted, mire, hermano, aparece allá cuando cada octubre que se huele un barrilete, usted no va a crecer. Usted no va a ser trascendente. Usted no va a sentir pasión por el reino, porque para usted el reino solo es un poco de gasolina que usted eche el domingo para llegar al próximo domingo. Para usted, mire, voy a decir algo feo ahorita, mis hermanos. Usted solo está consumiendo Dios. Usted solo consume palabras para alcanzar, o porque piensa que consumiendo esas palabras Dios lo va a bendecir en sus peticiones egoístas. Estoy diciendo eso desde mi perspectiva porque yo fui un tiempo así. ¿Sí? En donde buscábamos al Señor para que el Señor nos bendijera, pero no tanto porque yo amo el reino, sino porque quería que me respondieran mis peticiones egoístas. Anhelemos el reino. Anhelemos el reino, y de lo demás se encarga el Señor, se los aseguro. El Señor no va a llenar su cuenta bancaria, por ejemplo, de la noche a la mañana. Discipline. ¿Sí? Disciplina. Sí se puede, pero con disciplina. Entonces, mis hermanos amados, qué importante es que esto sea nuestra prioridad. ¿Sí? Antes de orar, ¿alguna pregunta, alguna duda, hermanos? Porque son temas que la verdad, pues, a veces tienden como a movernos o a hacer contracorriente de cosas que hemos escuchado, pero no sé si hay algo y ustedes consideren que podamos dialogar ya para ir terminando.